¿Qué tal? Bienvenidos a Abraham y la Historia. Este es el episodio de La Mala Pelea en Campeche. Espero lo disfruten. Creyendo que era isla como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos, íbamos con gran tiento, de día navegando y de noche al reparo. Y en 15 días que fuimos de esta manera vimos desde los navíos un pueblo, y al parecer algo grande, y había cerca de él gran ensenada y bahía. Creímos que había río o arroyo donde pudiéramos tomar agua, porque teníamos gran falta de ella. Y así hubimos de saltar en tierra junto al pueblo, y fue un domingo de Lázaro, y a esta causa pusimos aquel pueblo nombre de Lázaro. Y así está en las cartas de mareas. Y el nombre del propio de indios se dice Campeche. Y estaba allí un buen pozo de agua, donde los naturales de aquella población bebían. Y así sacamos las pipas para henchirlas de agua y volvernos a los navíos. Y ya que estaban llenas y nos queríamos embarcar, vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodón y de paz, a lo que parecía debía ser caciques, y nos decían por señas por qué buscábamos, y les dimos a entender que tomar agua y luego irnos a los navíos, y nos señalaron con las manos que si veníamos de donde el sol. Y decían, Castilán, Castilán. O más bien Castilan, Castilan. Y así nos dijeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo, y estuvimos tomando consejos si iríamos o no, y acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso. Lleváronnos a unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos y bien labradas de cal y canto, y tenían figurado en las paredes muchos bultos de serpientes y culebras grandes, alrededor de uno como altar, lleno de gotas de sangre. En otra parte de los ídolos tenían unos como a manera de señales de cruces, y todo pintado, de lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oída. Y según pareció en aquella sazón, habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios para que les diesen victoria contra nosotros, y andaban muchas indias riéndose y holgándose, y al parecer muy de paz, y como se juntaban tantos indios, temimos no hubiese alguna salagarda como la pasada de Incotoche. Y estando de esta manera vinieron otros muchos indios, que traían muy ruines mantas, cargados de carrizos secos, y los pusieron en un llano, y luego tras estos vinieron 2 escuadrones de indios flecheros, con lanzas y rodelas, y ondas y piedras, y con sus armas de algodón, y puestos en concierto y cada escuadrón, su capitán, los cuales se apartaron poco trecho de nosotros. Y luego en aquel instante salieron de otra casa, que era su adoratorio de ídolos, 10 indios que traían ropas de mantas de algodón largas, que les daban hasta los pies y eran blancas, y los cabellos muy grandes llenos de sangre revuelta con ellos, que no se pueden desparcir ni aun peinar si no se cortan, los cuales indios eran sacerdotes de ídolos, que en la Nueva España comúnmente se llaman papas. Y aquellos papas nos trajeron saumeríos, como manera de resina, que entre ellos llaman copal, y con braseros de barro, llenos de ascua nos comenzaron a saumar, y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras, antes de que aquella leña que allí tienen junta se ponga en fuego y acabe de arder, sino que nos darán guerra y matarán. Mandaron pegar fuego luego los carrizos y se fueron los papas, sin más no hablar, y los que estaban apercibidos en los escuadrones para darnos guerra comenzaron a silbar y a tañer sus bocinas y atabalejos, y desde que los vimos en aquel arte y muy bravos, y los de Punta de Cotoche aún no teníamos sanas las heridas, y aún se nos habían muerto 2 soldados, que echamos a la mar, y vimos grandes escuadrones de indios sobre nosotros. Tuvimos temor y acordamos con buen concierto de irnos a la costa, y comenzamos a caminar por la playa adelante, hasta llegar muy cerca de un peñol que está en la mar, y los bateles y el navío chico fueron de la costa a tierra, con las pipas y vasijas de agua, y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde habíamos desembarcado, porque el gran número de indios que nos estaban aguardando, y porque tuvimos por cierto que el embarcar nos darían guerra. Pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados,
Comenzamos a navegar 6 días con sus noches con buen tiempo, y volvió un norte, que es travesía de aquella costa, que duró 4 días con sus noches, y estuvimos para dar el través, que tan recio temporal había que nos hizo anclar. Y ya reposado el tiempo, seguimos nuestra costa adelante, llegándonos a tierra cuando podíamos para tomar agua. Y yendo nuestra derrota adelante, vimos desde los navíos un pueblo, y antes de él, obra de una legua hacia una ensenada, que parecía río o arroyo, y acordamos de surgir. Y como en aquella costa mengua mucho la mar, y quedaron allí en seco, y quedar muy en seco de los navíos, por temor de que de ellos seguimos más de una legua de tierra. Y en el navío menor con todos los bateles saltamos a aquella ensenada, sacando todas nuestras vasijas para tomar agua. Y con muy buen concierto de armas y ballestas y escopetas salimos en tierra, a poco más de mediodía, y habría desde el pueblo donde desembarcábamos obra de una legua, y allí junto había unos pozos y maizales, y caseríos de cal y canto. Llamábase este pueblo Potonchán. Así, tomando nuestra agua, vinieron por la costa muchos escuadrones de indios del pueblo de Potonchán, con sus armas de algodón, que les daba a la rodilla, y arcos y flechas y lanzas y rodelas y espadas, que parecen de dos manos, y hondas y piedras, y con sus penachos, las caras pintadas de blanco y prieto, y en almagrado, y venían callando, y se vienen derechos a nosotros, como que nos venían a ver en paz, y por señas nos dijeron que si veníamos de donde sale el sol, y respondimos por señas que de donde sale el sol veníamos. Y fuéronse a unas cacerías que estaban cerca, y nosotros pusimos velas y escuchas y buen recaudo, porque no nos pareció bien aquellas juntas de gentes de aquella manera, pues estando velando, y desde aquello sentimos bien que venía un escuadrón de indios a las estancias y del pueblo, y todos de guerra. Así, unos soldados daban por consejo que nos fuésemos luego a marcar, y como en tales casos suele suceder, unos dicen uno y otros dicen otro. Y ya de día claro, vimos venir por la costa muchos más indios guerreros, con sus banderas tendidas y penachos y a tambores, y se juntaron con los primeros que habían venido la noche antes, y luego hicieron sus escuadrones, y nos cercaron por todas partes, y nos dan tales rociadas de flechas y varas y piedras tiradas con ondas, que hirieron sobre 80 de nuestros soldados, y se juntaron con nosotros pie con pie, unos con lanzas y otros flechando, y con espadas de navajas. Y cuando estábamos en esta batalla y los indios apellidaban, decían: al Calachuni, Calachuni, que en su lengua quiere decir que arremetiesen al capitán y le matasen. Y le dieron 10 flechazos, y a mí me dieron 3. Y uno de ellos fue bien peligroso en el costado izquierdo, que me pasó los huesos, y a todos nuestros soldados dieron grandes lanzas, y a 2 llevaron vivos, uno que se decía Alonso Boto, y otro que era un portugués viejo. Y así el capitán corriendo sangre de muchas partes, y ya nos habían muerto sobre 50 soldados, y viendo que no teníamos fuerzas para sustentarnos ni pelear contra ellos, acordamos con corazones muy fuertes romper por medio sus batallones y acogernos en los bateles que teníamos en la costa. Y hechos todos nosotros un escuadrón, rompimos por ellos. Y así, entre 2 aguas, medio nadando, llegamos al navío de menos porte, que ya venía con gran prisa a socorrernos, y al embarcar hicieron muchos de nuestros soldados, en especial a los que iban bien asidos a las popas de los bateles, y les tiraban al terrero, y aún entraban en la mar con sus lanzas y daban al manteniente. Y con mucho trabajo quiso Dios que escapásemos con las vidas de poder de aquellas gentes. Ya embarcados en los navíos, hallamos que faltaban sobre 50 soldados, con los 2 que llevaban vivos, y 5 echamos en la mar de ahí a pocos días, que se murieron de las heridas,
y de gran sed que pasábamos. Llámase este pueblo Potonchán, y en las cartas de marear le pusieron por nombre los pilotos y marineros la costa de mala pelea.